Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Les voy a presentar la clase número 4 de esta capacitación y me alegra contarles que ya estamos a mitad del curso. En esta clase vamos a hablar del sistema de entrenamiento por circuitos, que es el más utilizado en el entrenamiento funcional. Pero antes tenemos que entender qué es un circuito y cómo se originó. El entrenamiento por circuito no es algo novedoso y data de 1953. Se desarrolló por primera vez en Leeds, Inglaterra, por los profesores Morgan y Adamson para entrenar a los estudiantes de la universidad. Esta modalidad de entrenamiento, que a finales de los 50 se hizo muy popular, es un método que consistía en ejecutar una cantidad de ejercicios diferentes dispuestos en estaciones con un orden determinado, y nació por la necesidad de entrenar en lugares reducidos y a causa de los factores climáticos, por ejemplo los fuertes fríos, que nos dejaban entrenar al aire libre. Por eso nos preguntamos, ¿qué es un circuito? Un circuito es un sistema analítico de entrenamiento que consiste en realizar una serie de ejercicios organizados por estaciones de trabajo con una determinada pausa. Sirve para desarrollar y perfeccionar las cualidades físicas básicas y las más complejas. Es un entrenamiento de fuerza intervalado que consta de una serie de ejercicios ubicados en estaciones separados por micropausas. Por lo general estas pausas se dan entre lo que se tarda entre ejercicio y ejercicio, pero se determina según la intensidad en la que se quiere trabajar. Los ejercicios se realizan en tiempo, repetición o una combinación de estas. El circuito es una modalidad de entrenamiento versátil que permite a muchas personas entrenar a la vez, con menor tiempo de acción que en otros métodos, pero muy efectivo. La idea general es un circuito o un recorrido por estaciones por el que los participantes van realizando una actividad o ejercicio diferente en cada estación y estableciendo un descanso entre ejercicio y el otro. Las características del circuito es que es un número determinado de ejercicios o actividades, entre 6 y 15, como dije anteriormente, y cada ejercicio se realiza en un lugar que se denomina estación. En cada estación se repite el ejercicio un número establecido de veces, según por tiempo o por cantidad de repetición. Se realizan los ejercicios en una estación y se acaba cuando se ha pasado por todas las estaciones. Se repite el circuito según la cantidad de veces que esté establecido, entre 2 y 4. Las pausas vienen marcadas por el tiempo que se tarda de cambiar de una estación a otra, como les dije anteriormente, y se pueden trabajar las cualidades físicas dependiendo de cómo sean los ejercicios que se elijan para cada estación. Tiene como característica de las pausas que pueden ser micropausas o macropausas. Las micro son las que se realizan entre un ejercicio y el otro. Las macro son cuando completas una vuelta a todo el circuito. A partir de eso, a partir de completar un circuito, encontramos de 2 a 6 vueltas por circuito. Eso tiene como característica. Pero lo normal son entre 3 o 4 como máximo, pero la verdad es una simple realidad. Depende de los tiempos de la clase. Eso lo van a poder manejar según sus tiempos y cómo vayan llevando la clase. La frecuencia semanal es entre 2 a 4 veces por semana y es un método muy efectivo, ya que trabaja la resistencia muscular, la fuerza y combina ejercicios cardiovasculares, todo en una misma sesión. Hoy por hoy los circuitos son los métodos de trabajo más usados en el ambiente del entrenamiento y el fitness, con las diferentes metodologías que se aplican. Las ventajas son que mejora la capacidad cardiorrespiratoria, mejora la fuerza en todos sus parámetros, mejora la coordinación inter e intramuscular, aumenta el tono y el tamaño muscular, acelera el metabolismo, ayuda a reducir el porcentaje graso corporal, permite entrenar varios músculos o todos en una misma sesión. Las sesiones de entrenamiento pueden ser más cortas, pero igual de intensas e efectivas. Se entrena de forma más eficiente porque obtenés excelentes resultados en menor tiempo. Se puede utilizar cualquier material que sirva como resistencia,
además del propio peso corporal. Es un método de entrenamiento que combate el aburrimiento, ya que es muy dinámico y motivante. Por eso la gente le gusta entrenar de esta manera. Pueden entrenar tantas personas como postas o ejercicios se impongan. Incluso si se dispone de suficiente material, podemos poner a 2 o más personas por ejercicio. Algunas desventajas: se podría decir que necesitas acaparar mucho material, si depende obviamente de los ejercicios que vamos a realizar, que tenemos que tener, depende de la cantidad de alumnos, un espacio bastante grande, pero esto obviamente se puede adaptar según las necesidades y lo que busque el entrenador. Lo que sí es difícil señalar los errores individuales de cada alumno si las clases son numerosas. Se realizan correcciones generales y no se puede tener un entrenamiento tan personalizado. Obviamente no es el objetivo del circuito, pero como entrenador y como la experiencia que tengo, la verdad que las ventajas siempre son más que las desventajas. Y ya que nombramos las ventajas y las desventajas, vamos a hablar de los beneficios del entrenamiento por circuito. Encontramos efectos positivos sobre la composición corporal del cuerpo humano, sobre la condición física y sobre factores fisiológicos. Varios estudios demuestran que el entrenamiento de circuito es la forma más eficiente de aumentar mejoras en el sistema cardiovascular y la resistencia muscular. Otros estudios demuestran que en el peso corporal, el entrenamiento en circuito, tanto de intensidad alta como moderada, disminuyó de manera significativa el peso corporal en un 7,9% y un 4,4% respectivamente. Esas mejoras no se observaron en el grupo que entrenó resistencia. Para la grasa corporal, el entrenamiento de circuito ha demostrado efectivo para disminuir la grasa corporal tanto en mujeres como en hombres. El entrenamiento por circuito permitió disminuir el porcentaje de grasa corporal algo más que el entrenamiento tradicional de resistencia. La mejora siempre se da por combinación de ejercicios de resistencia y de fuerza. Para la masa muscular, los circuitos con intensidades bajas del 40% del 1RM fueron suficientes para aumentar la masa muscular tanto en hombres como en mujeres. Se observaron ganancias de entre 1 a casi 2 kilos de masa muscular total en personas de 35 a 36 años. Desafortunadamente, aunque hay cambios significativos en masa libre de grasa y en masa grasa con entrenamiento de circuito, la baja intensidad y las bajas cargas utilizadas normalmente pueden no afectar a la densidad mineral ósea. Únicamente para la circunferencia de la cintura se ha encontrado un estudio que presente datos sobre el efecto del entrenamiento por circuito sobre el perímetro abdominal. En este estudio comprobaron que 12 semanas de entrenamiento de alta intensidad redujeron la circunferencia de la cintura, no siendo esta reducción significativa para los grupos que realizaron un entrenamiento de circuito de intensidad moderada o un entrenamiento de resistencia. Para la condición física, vamos a hablar de la resistencia. Una adaptación asociada al entrenamiento en circuito son los cambios en el consumo de oxígeno, el VO2. El consumo máximo de oxígeno, el VO2 max, es un indicador importante de salud cardiovascular y una medida utilizada para valorar el estado de entrenamiento de resistencia. Varios estudios han demostrado mejoras significativas en el VO2 max. Además, está comprobado que mejora la resistencia aeróbica y la resistencia muscular. Respecto a la fuerza, varios estudios han sido los que hacen referencia a las ganancias de fuerza. La fuerza mejora tanto en la fuerza potencia como en la fuerza muscular. Para la flexibilidad, solo un estudio muestra mejoras en flexibilidad tras el entrenamiento por circuito en mujeres sedentarias de mediana edad. Se observaron mejoras en los movimientos de aducción horizontal para la articulación del hombro, flexo-extensión de la articulación de la cadera y flexo-extensión de la articulación del tronco, pero también demuestra que mejora la movilidad del cuerpo. Respecto a los efectos sobre la salud, tras la revisión se ha encontrado un estudio que muestra aumentos significativos al valorar el colesterol de alta densidad en personas mayores. Estos autores observaron una mejora del 18% en estos niveles de colesterol tras un periodo de entrenamiento por circuito progresivo para una población de entre 60 y 83 años de edad. Respecto a la insulina, hay pocos estudios que hayan estudiado la sensibilidad a la insulina.
pero se comprobó que tras 12 semanas con una intensidad moderada se incrementó un 38,5% la sensibilidad a la insulina. Los resultados fueron similares a los del grupo que entrenó resistencia durante un mismo periodo. La función vascular. Mejora la función vascular utilizando las cargas, alrededor del 60% de un RM. Hay datos que sugieren efectos beneficiosos del entrenamiento por circuitos sobre la presión sanguínea a corto y a largo plazo. La mayoría de la evidencia soporta una reducción moderada de la presión sistólica y predominante de la presión diastólica utilizando el entrenamiento por circuito con cargas del 40% de un RM en mujeres de mediana edad con sobrepeso. Todos sabemos que el entrenamiento tiene mucha incidencia en la salud, pero estos estudios demuestran especialmente que el entrenamiento por circuito genera cambios positivos que se ven reflejados en el cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar de los tipos de circuitos y encontramos dos tipos: el método por tiempo y el método por repetición. Por repetición sería la cantidad de veces que vamos a ejecutar un ejercicio. Por ejemplo, 30 repeticiones de flexo-extensiones de brazo, 30 sentadillas, 30 abdominales y 20 dominadas, perdón. En este caso, si vamos a entrenar a una persona, tenemos que tratar de que se esfuerce lo máximo posible y obviamente con el tiempo vamos a ir conociendo sus limitaciones, pero siempre tratando de exigir lo máximo. Pero en el caso de atletas, lo más recomendable es testear cuántas repeticiones logra hacer hasta el fallo muscular. El fallo muscular significa hacer la cantidad de repeticiones máxima que una persona puede soportar. En el caso del método por tiempo, es según el esfuerzo individual cuántas repeticiones máximas metes en X cantidad de tiempo. Un tiempo determinado en el cual realizo el ejercicio ejecutando la mayor cantidad de repeticiones posibles. El trabajo por tiempo tiene un formato para el trabajo y sus respectivas pausas. Esto quiero aclararlo. Para trabajar baja intensidad se trabaja 45 segundos de actividad por 15 de pausa. Para los trabajos de mediana intensidad hacemos 30 segundos de actividad por 30 segundos de pausa, y los de alta intensidad son 20 segundos lo más intenso posible por 40 segundos de pausa. Según la percepción del esfuerzo, depende el alumno cómo realice el ejercicio y cuánto le cueste realizarlo, ya sea por tiempo o por repeticiones. Además, también pueden hacer un mix, un combo de ellas, o sea, podemos hacerlo por tiempo, podemos hacer repeticiones y combinar repeticiones y tiempo, depende del ejercicio, en un mismo circuito. Ahora vamos a hablar de las variables de dosificación de las cargas. Tenemos que saber que hay 4 variables, 4 factores en el entrenamiento para dosificar las cargas. Una de ellas es el volumen, otra es la frecuencia con la que se practica, tenemos también la densidad y por último encontramos la intensidad. Ahora vamos a pasar a explicarlas una por una. El volumen. El volumen se define como el número de ejercicios, series y repeticiones que efectuamos en el circuito. La frecuencia es la frecuencia que se define como el número de entrenamientos que vamos a realizar durante la semana. Lo más recomendable es mínimo de 2 sesiones y máximo 4 sesiones por semana. La densidad, esta variable expresa la relación entre la duración del esfuerzo y la longitud de la pausa de recuperación. Es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. Por último, encontramos a la intensidad del trabajo por entrenamiento en circuito como la más importante
de estos factores. La intensidad constituye una variable esencial y concreta que marca la orientación del entrenamiento y por lo tanto necesita ser cuantificada de forma objetiva para conocer el grado de estrés muscular producido durante la realización de los esfuerzos musculares. En esta variable uno maneja según las capacidades de cada individuo. Si tenemos una persona sedentaria, obviamente vamos a darle una intensidad baja, pero si tenemos un atleta, por ejemplo, tendríamos que testearlo y ver qué intensidades puede llevar a cabo para poder conseguir adaptaciones más rápido. Para manejar la intensidad y modificar se puede jugar con la velocidad de ejecución, es decir, hacer un ejercicio más rápido, modificar los apoyos, si lo hacemos un ejercicio en superficies inestables o en suspensión, por ejemplo, usando material, usando voz, usando las bandas de suspensión. Y también podemos manejar la intensidad según los rangos de movimiento y los alcances del ejercicio, que sean cortos o largos. Un ejemplo, una sentadilla sumo, que es una sentadilla con los pies abiertos. Podemos hacerlo con ejercicios cortitos, alcances cortitos en movimientos tipo resorte, o largos, el ejercicio de la sentadilla completa. Acá encontramos los parámetros para entrenar en el circuito de entrenamiento. Vamos a mostrar, por ejemplo, los de la fuerza máxima. Las repeticiones por serie o por posta va a ser de 1 a 4 repeticiones. El tiempo por serie de la estación no va a figurar, es decir, no lo vamos a tener en cuenta. Van a ser nada más el trabajo de lo que nos tarde hacer las 4 ejecuciones de fuerza máxima. El porcentaje de carga sobre un RM va a ser del 90%, que va a ser 4 repeticiones, al 100%, que es de una repetición. La velocidad de ejecución en la fase excéntrica, es decir, cuando se alejan los puntos de inserción, cuando me está venciendo la resistencia, va a ser moderada a rápida. Y la velocidad de ejecución en la fase concéntrica, cuando vencemos la resistencia, acerco los puntos de inserción, va a ser la velocidad máxima posible. Pero obviamente, como estamos hablando de máxima, la fuerza máxima suele ser lenta. El tiempo de descanso debe ser bastante entre cada vuelta, ya que tenemos un cansancio extremo y el tiempo puede ser entre 5 y 6 minutos de pausa. Ahora pasamos a hablar de la fuerza resistencia, y las repeticiones por estación van a ser dadas entre 20 y 30 repeticiones. El tiempo por serie va a ser de 1 minuto aproximadamente. El porcentaje de carga va a ser el trabajo del 50% del RM, aproximadamente 30 repeticiones, hasta el 60%, que serían 20 repeticiones. La velocidad de ejecución de la fase excéntrica moderada, a lo mismo que la fase concéntrica. Ambas van a ser moderadas. El tiempo de descanso entre cada vuelta se va a dar por 1 minuto. Vamos a pasar para entrenamiento de potencia. Las repeticiones por serie entre 3 a 5 repeticiones sin un tiempo establecido, es decir, lo que nos cueste el tiempo de hacer entre 3 y 5 va a ser la duración de cada estación. El porcentaje de carga del 80% del RM aproximadamente van a ser 5 repeticiones, al 85%, que van a ser 3 repeticiones. La velocidad de ejecución excéntrica va a ser moderada y la concéntrica tiene que ser muy rápida para trabajar la fuerza potencia.
Y el tiempo de descanso también va a ser bastante, no tanto como la fuerza máxima, pero sí va a tener que ser de 4 minutos de recupero. Para trabajar la fuerza explosiva vamos a hablar de 20 repeticiones por estación, el tiempo de 30 a 45 segundos y el porcentaje entre el 55 y el 60% aproximadamente. La velocidad de ejecución excéntrica va a ser moderada y la concéntrica muy rápida. El tiempo de descanso va a ser de 3 minutos. Por último, si nuestro objetivo es entrenar la hipertrofia, tenemos entre 8 a 10 repeticiones sin un tiempo determinado y el porcentaje de carga va a ser del 75%, 10 repeticiones, al 80% que van a ser 8 repeticiones. La velocidad de ejecución excéntrica de moderada a lenta va a ir y la ejecución concéntrica tiene que ser rápida. El tiempo, la macro pausa va a ser de 2 minutos. Este cuadro es para que vean más que nada y tengan una orientación según el objetivo que yo quiero lograr en el entrenamiento de circuito. Como último tema vamos a hablar del circuito en el entrenamiento funcional propiamente dicho. Para eso quiero hacer un breve resumen del circuito, de las características. Son entre 6 y 15 ejercicios que los podemos encontrar en métodos de tiempo o repetición. Tenemos pausas entre ejercicios y pausas finales del circuito, y esta sería la micro y la macro pausa. Y por último se realizan entre 2 a 4 vueltas de cada circuito. En este gráfico vemos el ideal, según mi criterio, de circuito funcional, donde trabajamos los pilares del movimiento, la resistencia aeróbica y los patrones de movimiento. Arrancaríamos con un ejercicio de locomoción, pasaríamos a un siguiente ejercicio de cardio, luego un cambio de nivel, un ejercicio de cambio de nivel, volvemos a practicar un ejercicio de cardio, luego uno de empuje, volvemos a cardio, tracción, cardio, rotación y cardio, y volvemos a repetirlo. En ese sentido obviamente metimos bastante cardio, pero como muestra nada más de un ejemplo de entrenamiento funcional. Para que este ejemplo sea más gráfico todavía, vamos a presentar un circuito. El primer ejercicio va a ser un salto de vallas. El segundo ejercicio va a ser en el lugar, abro y cierro angelitos. El tercer ejercicio de cambio de nivel va a ser sentadillas. El cuarto ejercicio de cardio y resistencia vamos a hacer una tabla de manos con rodilla al pecho o skipping. El quinto ejercicio va a ser de empuje, una flexión de brazos en banda de suspensión. El siguiente ejercicio va a ser saltos con rodilla al pecho en el lugar. El ejercicio de tracción va a ser un remo recostado prácticamente, también con la banda de suspensión. Rotaciones vamos a hacer con la medicine ball, empujando, rotando hacia una pared. Y por último, ejercicio de soga para cardio. Dado este ejemplo y finalizando la clase de hoy, vamos a hablar de la organización de los circuitos y podemos organizarlos según el objetivo que deseemos alcanzar y qué cualidad física querramos trabajar. La estructura del circuito puede ser para la preparación física general, y esto sería para el acondicionamiento físico completo.
El circuito muscular, con el objetivo de fortalecer músculos a través de pesas, máquinas y el peso corporal. Podríamos hacer entre 8 y 15 repeticiones. Circuito coordinativo, puede ser general o específica la coordinación. Es muy usado para los deportes y se utilizan materiales como conos, vallas, aros, escaleras y cuadrados de coordinación. Y se realiza en tiempo breve de ejecución. Los circuitos de fuerza, que ya hablamos de los tipos de fuerza, obviamente en el cuadro que veíamos anteriormente, ahí según los objetivos y la fuerza máxima, si es fuerza explosiva, cómo nos vamos a manejar. La resistencia muscular, usando pesas, máquinas, elementos, peso corporal, las repeticiones entre 20 y 30. Un circuito de técnica específica, y son aquellas estaciones que imitan gestos deportivos o acciones específicas del deporte o según la demanda de la práctica deportiva. El circuito preventivo trata de la prevención de lesiones y la rehabilitación de una persona. Son ejercicios justamente para la prevención de lesiones. Muchas veces utilizamos ejercicios propioceptivos y la clave sería fortalecer el core y los músculos estabilizadores y articulaciones de la rodilla y del tobillo. Bueno, esto fue todo por hoy. En la clase número 5 vamos a seguir hablando de los circuitos, de estas estructuras y a todos estos ejemplos de organizaciones según objetivos le vamos a dar el desarrollo correspondiente y vamos a ver aplicaciones prácticas para que puedan entender aún más de qué hablamos, por ejemplo, de un circuito de coordinación, en qué vamos a hacer hincapié, cuáles van a ser los ejercicios que le tenemos que dar mayor importancia. Y respecto a la clase número 4, cualquier duda que tengan, como les digo siempre, no duden en escribir al foro de consultas, que lo antes posible voy a resolver su inquietud. Les agradezco mucho y les mando un gran saludo. Hasta la próxima clase.